Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a conversar con Marcela Ríos, ella es ex ministra de Justicia y hoy lidera desde la región de Latinoamérica IDEA Internacional, un espacio donde se piensa la democracia y sus desafíos. Luego vamos a estar con el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, hablando de las encrucijadas para Chile Vamos en la siguiente presidencial y también de lo que está pasando con la Ley de Seguridad Municipal. Parte entonces, Influyentes. Marcela, muy bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula, gracias por la invitación. Bueno, y como decía yo en la introducción, Marcela, tú estás ahora en IDEA Internacional, este think tank que se dedica justamente a los desafíos de la democracia en todo el mundo y en la región. Hoy día el último informe del Economist muestra que solo el 7% de las personas en el mundo viven bajo una democracia plena y además esta cifra ha ido decayendo. ¿Qué tan grave es el impacto de esta crisis de la democracia en nuestra región? Bueno, América Latina no se escapa de esa tendencia, Paula. Nosotros vemos con preocupación, también tenemos un informe anual, el estado de la democracia en el mundo, que se publica el año pasado alrededor de septiembre, donde vemos que en América Latina llevamos más o menos 8 años consecutivos de estancamiento o retrocesos. Hoy día tenemos más regímenes autoritarios de lo que teníamos hace 10 años atrás. Pasamos de tener 1, hoy día 4, 5, dependiendo de cómo se evalúe la situación en El Salvador. Pero más allá de la cantidad de regímenes autoritarios, vemos que en prácticamente todas las democracias, con muy pocas excepciones en nuestra región, quizás Uruguay, siendo la excepción, prácticamente todos los países tienen retrocesos en algunos de los indicadores. Nosotros por lo menos medimos la democracia en representación, participación, derechos y Estado de Derecho, y América Latina en particular tiene profundos retos y desafíos en esta última dimensión, ¿no? En el Estado de Derecho y también en derechos. Entonces veníamos en una tendencia a un deterioro, se agudiza en cierto sentido con el COVID y hoy día la situación geopolítica genera condiciones que son aún más preocupantes y que nosotros tememos que este nuevo contexto global puede seguir profundizando este deterioro de las democracias. Claro, exactamente. Además surgen líderes autoritarios, autocráticos en muchas partes del mundo y una corriente de desafección hacia la democracia y vamos a hablar de eso más adelante. Pero uno de los problemas, o cuando a la gente se la encuesta y se le dice por qué siente más desafección con la democracia, ¿no? O por qué ya no le da el valor que se le daba antes, tiene que ver con la dificultad de las democracias de solucionar los problemas de las personas, ¿no? De realmente solucionar las listas de espera en salud, una educación pública de calidad y solucionar la criminalidad, por ejemplo, un problema muy grave en América Latina. Desde esa perspectiva, lo que se discute en Chile, por ejemplo, es la reforma al sistema político, Marcela, que se había propuesto, digamos, por un grupo de senadores bastante transversal, esta reforma basada en lo que hizo la comisión experta, con dos, digamos, puntos fundamentales. Uno es el fin del discolaje, con la pérdida de escaño para aquel parlamentario que se cambia de partido o abandona por el que fue elegido, y el umbral del 5% para tener representación parlamentaria. Todo esto evidentemente porque mientras más fragmentada, más difícil es llegar a acuerdo cuando hay 20 y tantos partidos políticos, como es hoy día el caso de Chile, y más información, ¿no? Hoy día la noticia, o esta semana, estos días, es que el gobierno no sacó en su indicación el umbral. Como politóloga, tú no has estado tan de acuerdo con este proyecto de los senadores, pero ¿crees que con la bajada del umbral ya este proyecto perdió todo sentido? Mira, un par de puntos respecto al contexto, Paula. América Latina es una de las regiones del mundo que más recurre a reformas políticas en el planeta para tratar de mejorar los problemas de la democracia, ¿no? Esta es una región que ha sido extremadamente proactiva en cambiar reglas, ¿no? Introducir las segundas vueltas, primarias, cambios de sistemas electorales, cambios constitucionales. Las élites latinoamericanas tienden a tenerle mucha fe a los cambios de las reglas. Y es cierto que las reglas importan mucho, pero las reglas no resuelven todos los problemas de la política ni de la democracia. Ese es un tema. Y el problema de la fragmentación es endémico en América Latina. Hay un muy buen estudio de Pérez Liñán, un académico argentino que vive en Estados Unidos, que tienen una base de datos de partidos y congresos desde 1925 al 2019, donde muestra que en ningún momento en la historia de nuestra región habíamos tenido tantos partidos políticos. La tendencia es
a tener presidentes minoritarios en nuestra región, pero que eso necesariamente no ha generado en sí mismo un problema de gobernabilidad, por ejemplo. Pero tú no lo ves en el caso de Chile, por ejemplo, lo que cuesta llegar a acuerdos. Digo, el acuerdo en la reforma de pensiones es como la excepción que confirma la regla, porque cada pequeño micropartido que se ha constituido, a veces bancadas de 2 personas, de 3 personas, usa ese votito o sus votos, digamos, para lograr lo que quiere, o si no, bloquea. O sea, el poder de bloqueo en un sistema político fragmentado como el que tenemos es enorme, digamos. O sea, 3 parlamentarios pueden bloquear una reforma de gran importancia. Mira, efectivamente, pero una de las cosas que creo yo que aquí seguimos teniendo un problema entre el diagnóstico y la solución. Se ha transformado el debate como un fetiche de una solución sin terminar de tener acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico respecto de la falta de acuerdo, y yo creo que muchos de los cientistas políticos, los académicos, pero también informes del CEP y de Espacio Público han mostrado que el problema de funcionamiento de las bancadas en el Congreso no es lo mismo que la cantidad de partidos. O sea, creo que acá se ha instalado la idea que tú solucionas un problema, que el problema es el número de partidos. Y en realidad el problema es la forma en que funcionan los partidos, la disciplina partidaria en el Congreso. De hecho, si tomamos el ejemplo de la reforma de pensiones, es cierto que llevamos 3 gobiernos consecutivos tratando de llegar a este acuerdo. Finalmente se logra un acuerdo en el Congreso más fragmentado respecto de los 2 gobiernos anteriores. Entonces, el tema no es un problema directo de que tú vas a disminuir el número de partidos y por eso, por ejemplo, las bancadas van a ser más disciplinadas. Claro, pero no podría ser una condición necesaria, digo, obviamente no es una varita mágica, pero, por ejemplo, que tengamos 23 partidos, ahora 40 y tantas personas, entiendo, mientras hablamos, quieren ser presidente de la República, que están juntando firmas. Exacto. Es una locura. Y por otro lado también está el hecho de que el financiamiento, digamos, público a la votación, hace que para mucha gente esto sea un emprendimiento casi, ¿no? Exacto, o sea, como sí. el costo de fundar un partido nuevo, de presentarse a una elección, es 0 y al revés. Obtienen mucho, ¿no? Franja electoral, por ejemplo, en el caso de las elecciones presidenciales, pero también parlamentarias, tienen publicidad y además les pagan por el voto. O sea, ¿no habríamos creado un sistema que incentiva todo esto? Sí, pero el umbral es como una aspirina, Paula. Cuando a uno le diagnostican en el médico que tiene un problema bien profundo de salud y uno cree que se va a tomar la pastilla, pero no tiene que hacer ejercicio, no tiene que comer saludable, puede seguir tomando alcohol. O sea, cuando tú tienes un conjunto de problemas y en este caso incentivos mal puestos, tú no por tomarte una pastillita que afecta una dimensión de esto vas a resolver el problema. Y acá yo creo que el tema necesitamos, y yo creo que por ejemplo las indicaciones del Ejecutivo apuntan a una dimensión de este problema que es muy importante. O sea, cómo revisamos y cambiamos la regulación para crear partidos. Hoy día está siendo extremadamente fácil crear partidos, necesitamos endurecer esas normas. No puede ser que las inscripciones en 3 regiones contiguas, la mayoría de los grupos elige regiones con poca población para poder alcanzar ese umbral. Ahí hay todo un tema que revisar. Hay otro tema que revisar que tiene que ver con el financiamiento, en particular con voto obligatorio. Claro, lo decía de hecho la ministra Lobos, ¿no? Esta semana, como hay que repensar eso, porque con voto obligatorio la verdad es que el incentivo es enorme por cada voto, ¿no? Que además se te aumentó la cantidad de población que va a votar, recibo una cantidad de ingresos increíble. Y por último, diría yo, están los temas que tienen que ver con disciplina y funcionamiento de las bancadas. Acá hay temas que tienen que ver con incentivos, pero otros temas que no están en la ley. Por ejemplo, hoy día cerca de el 24% de la Cámara y el 10% del Senado son senadores, senadoras, diputados, diputadas independientes. Algunos poquitos fueron electos fuera de pacto, pero la inmensa mayoría fueron electos dentro de los pactos. Muchos de esos independientes electos y nominados por los partidos, que los partidos no están obligados a nominar independientes dentro de sus listas, nominan estos candidatos independientes que ganan elecciones y después esas personas se cambian de bancada 1, 2, 3 veces, no tienen ningún apego ideológico con el partido, no tienen suficiente arraigo, digamos, con claro, principios. Es como turismo político. Exacto, y entonces eso no está en las normas y eso no se va a resolver con el umbral, porque si los partidos siguen privilegiando llevar candidatos independientes que tienen poca conexión ideológica, programática, orgánica con sus instituciones
para ganar un escaño, pero después no tienen ninguna capacidad de controlar o mantener ese escaño, es como hacerse la trampa en el solitario, porque queremos aplicar estas normas ex post, pero no queremos conversar de los temas más de fondo, que son las listas abiertas, los incentivos individuales al financiamiento de las campañas y también esta lógica que no es solo responsabilidad de los partidos, sino que también la sociedad chilena desde hace un tiempo privilegia a los candidatos independientes, ¿no? También para las elecciones municipales veíamos que es mucho más rentable competir como un independiente. Entonces, ¿qué hacemos? Una parte tiene que ver con incentivos y normas y otra parte también tiene que ver con los partidos tomar decisiones difíciles. Claro, por ejemplo, ser más responsables, por ¿no? ejemplo, del elenco que proponen. Cuando los partidos a veces, nominan personas que en realidad no tienen ninguna conexión o van a buscar a una persona que tiene notoriedad en los medios, que es un artista, que fue futbolista. Bueno, tu mismo partido, el Frente Amplio, nominó a Florcita Motúa, o sea, lo que en ese minuto era parte del Frente Amplio, el Partido Humanista que era parte del Frente Amplio, ¿no? El Partido Humanista, pero de eso tenemos muchísimos casos, no solo en Chile, todas las coaliciones, en América Latina. Y bueno, entonces, yo creo que los partidos pueden hacer mucho. También respecto, y por último, el tema de las bancadas, ¿no? Yo creo que aquí hay varias indicaciones, las ha presentado el gobierno y hay otros temas en discusión, por ejemplo, obligar a estos independientes que van en pactos que se tengan que mantener en las bancadas durante todo su periodo si no pierden el escaño. Parece una cosa radical, pero me parece algo interesante de discutir, si es que vamos a seguir con listas abiertas y los partidos van a seguir privilegiando candidatos independientes. El ministro Elizalde justificando esto, ¿no? Que el Ejecutivo haya bajado el umbral y no lo apoye, que para muchos ya como que desahució, o sea, ya como que descremó demasiado esta reforma, decía que no había como una cultura en Chile de que la gente, digamos, a un candidato que tuviera muchísima votación no resultara electo porque su partido no le había ido bien, ¿no? Que no le parecía como contra la cultura chilena de que votamos por alguien, sacó muchos votos, pero la verdad es que al final no quedó porque su partido no logró obtener el 5%. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, yo creo que acá hay un problema en que tratamos de introducir mecanismos de corrección electoral sin cambiar la base del sistema electoral. La base del sistema electoral chileno es con lista abierta. Se vota por individuos. Eso ha sido histórico. Yo, en particular, creo que sería mucho más bueno para la disciplina partidaria tener listas cerradas con muchas otras democracias que funcionan muy bien. Entonces, si tú quieres mantener la lista abierta, y recordemos, por ejemplo, toda la discusión que se dio en torno a la paridad de salida. Exactamente. Tantas personas diciendo que esto era meter la mano en la urna, que no se podía sacar ni bajar, con esta lógica de que de la forma de distribuir los escaños. Esta fórmula con el umbral, tal como se está proponiendo, es muchísimo más intrusiva. O sea, tú tendrías personas como Vlado Mirosevic o como el presidente Boric cuando fue diputado, que podrían salir con primera mayoría, en particular en los distritos pequeños, por ejemplo, y que sus partidos o que sus organizaciones no lograran el umbral y tendrían que bajarla. Pero Marcela, ¿por qué el oficialismo se opone a eso si cuando fue justamente el tema de la paridad, en que se decía, no, pero esto es meterle mano a la urna, el alegato de personas, recuerdo por ejemplo Juan Sutil, que sacó muchos votos, pero no pudo, sino que fue una mujer con muchísimos menos votos la que estuvo ahí. Si el oficialismo apoyó eso, que era meter la mano en la urna, ¿por qué ahora no? Bueno, yo no sé cuáles son las razones del oficialismo, pero desde la perspectiva técnica, y yo creo que vuelvo a los informes del CEP y de Espacio Público, que creo son muy contundentes, pero también el análisis que hemos hecho nosotros desde IDEA, el umbral no es un mecanismo adecuado para resolver el problema que se quiere resolver. Sería mucho más eficaz y tendría menos efectos indeseados. Cerrar las listas. Eliminar los pactos. Eliminar los pactos. Sí. O sea, hay muchas otras medidas que se pueden usar. Todas tienen pros y contras. O sea, no hay una medida que tú digas, mira, esta es la solución perfecta, no tiene ninguna contraindicación. No, porque en un sistema electoral, el financiamiento, el régimen todo electoral, va dialogando, ¿no? Todo interactúa. Entonces, todas estas dimensiones están conectadas. Yo creo que el umbral es una medida que se ha terminado, digamos,
fantaseando respecto de una medida que no existe evidencia internacional que muestre que puede ser eficaz para resolver el problema que se quiere resolver. Marcela, en el cargo que estás tú ahora en Idea Internacional, pensando en la democracia y sus desafíos en todo el mundo, me imagino que tu experiencia como ministra de Justicia debe servir mucho, ¿no? Como haber estado realmente en el Estado. Desde esa perspectiva, ¿cómo recibiste tú, digamos, cuando leíste los chats entre la diputada Cariola y la alcaldesa Hasler sobre el tema de los indultos, ¿no? Un tema que ocurrió cuando tú eras ministra de Justicia, en el cual se muestra pero el completo rechazo por parte del Partido Comunista, podríamos decir, no institucionalmente, pero de estas figuras que son muy importantes dentro del PC, a la política que estaba, a la manera como estaba llevando adelante el tema de los indultos el gobierno del presidente Boric. Bueno, yo creo que por lo que se lee en ese intercambio es difícil saber lo que se estaba discutiendo respecto al tema de los indultos, ¿no? Porque al final el pedazo que se filtra tiene mucho más que ver con opiniones respecto a otras personas que nada. Entonces, en realidad... No, pero decía que eran despiadadas la ministra Vallejo, que solo querían salvarse ellos, que la manera como lo estaban haciendo los indultos era terrible. Estoy aquí citando de memoria. Mira, Paula, yo creo que este nuevo episodio de filtración a mí lo que me hace pensar, y lo vemos muy recurrentemente en toda la región, o sea, las situaciones, digamos, de conflictividad penal en torno a la política son hoy día pan de cada día en todos los países. El famoso lawfare se ha instalado a nivel mundial, pero en nuestra región en particular está siendo muy preponderante. Vemos los casos en Brasil, todo el conflicto entre el presidente y la vicepresidenta en Ecuador, qué decir en Perú, ¿no? Todos los expresidentes procesados. Entonces, creo que acá estamos un poco en una cuerda floja. A mí me pasa además que creo que estamos haciendo poco para controlar el tema de las filtraciones. Pero hablaste del lawfare, ¿estás acusando del lawfare a la Fiscalía? O sea, no, yo creo que el lawfare, y para que todos entendamos, se refiere a este concepto, es una mezcla de la ley, el law, y de warfare, de la guerra, ¿no? Donde se utiliza políticamente la justicia penal, digamos, para perseguir a tus opositores, en algunos casos los gobiernos, para perseguir a quienes piensan distinto, en otros casos contra tus oponentes. Yo creo que estamos cada vez teniendo el impulso a que los actores políticos utilicen la justicia penal como una herramienta más de estrategia política comunicacional. Entonces, ¿Pero eso es algo nuevo? No sé si es tan nuevo, pero creo que en una era de desinformación, de redes sociales, de la proliferación, digamos, de un ambiente público donde todo se mediatiza y se transporta de manera muy, muy veloz, tiene una acotación distinta, porque quizás a principio del siglo XX tú podrías haber presentado una querella, pero se enteraban, no sé, 10 personas, 20 personas, o las élites que leían el diario. Hoy día eso se transforma en un boomerang permanente. Creo que además acá en este último caso hay ciertamente una vulneración del derecho de las personas a la privacidad que no contribuye mucho al fondo. Creo que no contribuye ni a que combatamos más eficazmente la corrupción, que me parece algo muy importante, pero tampoco para saber cuáles son las posiciones políticas, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso Hermosilla, en que conocimos, bueno, la grabación, pero después muchos de sus chats han sido conocidos y no ha habido como levantar ese punto, bueno, eso es parte de la intimidad de Luis Hermosilla. Por ejemplo, cuando él, hablando con el fiscal Guerra, se refería en muy burdos y espantosos términos de la ex alcaldesa Matei y de otras personas. ¿No hay un doble estándar también, Marcela, de decir, bueno, es privacidad cuando es alguien de un cierto sector, pero no cuando es del otro, y que eso tampoco ayuda a que haya un estándar compartido? Bueno, recordemos que el abogado defensor de Hermosilla hizo una presentación pública diciendo nosotros tenemos todos los chats y vamos a empezar a desclasificar. Yo sí da la impresión que con eso se frenó un poco las filtraciones, ¿no? Porque hubo en algún sentido una advertencia, algunos dirán amenaza. Creo que de donde venga, en todos los sectores, esto es algo negativo. Yo creo que es complejo que desde un sector se festine respecto de los otros. ¿Y pasado es? Claro, ¿Pasa o no? Pasa permanentemente, pero creo que todos tendríamos que considerar que esto, tal como están las cosas, le puede pasar a cualquiera,
Insisto en el punto, Paula, en el sentido que aparentemente hay muchas investigaciones abiertas por parte de Fiscalía respecto de las filtraciones. No sabemos si las filtraciones vienen de la propia Fiscalía, claro, si vienen de la policía, si vienen de los abogados intervinientes. No sabemos si se ha investigado suficiente para saber si estos son producto de estos tráficos de influencia o si podría haber algún indicio de corrupción. Creo que por todas esas hipótesis, ¿no?, es muy importante que las instituciones de justicia puedan tener una investigación más rigurosa, pero también que el Congreso pueda estudiar la posibilidad o la necesidad de hacer algunos cambios legislativos para asegurar que hay un estándar más alto en términos de protección de la privacidad y la no intromisión de esta vía pública para estar peleando un juicio, ¿no? ¿Pero te sorprendió, más allá, digo, de todas las consideraciones, conocer este chat, o sea, esta posición tan negativa respecto de lo que estaban haciendo en ese momento? ¿O no te sorprendió? Mira, yo de verdad creo, Paula, que si a cualquiera de nosotros se nos filtran las conversaciones en un teléfono con los amigos, seguramente yo no creo que nadie pueda no tener en sus conversaciones privadas lo que en chileno llamamos coloquialmente como un pelambre. No me sorprende en ese sentido. No es algo que me haya preocupado en particular. Yo insisto, me preocupa más es que esto se termine naturalizando y se transforme en una forma cotidiana, porque creo que le hace mal al debate público y le hace mal a la política. Ahora, ¿no? Mercedes, desde el punto de vista de la democracia y su fortalecimiento, hay otro principio acá también que hay que considerar, que es el de la transparencia, ¿no? Y como dicen todas las organizaciones que trabajan en pro de la democracia, ideamismo y transparencia internacional, mientras más opacidad hay respecto de los temas que son de interés para la gente, que son de interés porque constituyen política pública, ¿no?, más posibilidad hay de corrupción. Por lo tanto, el principio de transparencia es muy importante para la democracia. Entonces, por ejemplo, François Valerian, que es el presidente de Transparencia Internacional, dice, si hay conversaciones, sean en chat, audio, cualquier tipo de comunicación que tiene que ver con un proyecto legal, con un proyecto político, con cualquier cosa que tenga que ver con lo público, no con la vida personal, tiene que saber si tiene que ser parte de la historia de esa institución. En el caso, por ejemplo, de Sierra Bella, esta clínica, bueno, todas esas conversaciones caerían en esa categoría, ¿no? Pero en el caso de los indultos, por ejemplo, o de otros temas de esa envergadura, o de cómo está la relación de un partido de gobierno con el resto, ¿no cae también en la categoría de ser de interés público, por lo tanto, importante de que sea conocido? Yo comparto plenamente que la transparencia es un principio esencial para la democracia. Creo que hemos avanzado muchísimo en Chile, y no solo en Chile. Se transmiten todas las comisiones del Congreso, el propio Poder Judicial. Hace 15, 20 años atrás era imposible ver los alegatos de los abogados, los correos electrónicos públicos. Tenemos bastante jurisprudencia que plantean que son públicos. Creo que es muy importante tener trazabilidad de cómo se toman las decisiones, dónde se toman las decisiones. En ese sentido yo creo que tenemos que mejorar, y tú recordarás, este año cumplimos 10 años de la Comisión Engel, donde tuve el honor de ser parte, donde nosotros ya hace 10 años estábamos discutiendo la importancia, por ejemplo, de hacer mejoras a la ley de lobby. Hoy día la ley de lobby es más bien una ley que solo se consignan las reuniones, pero no en realidad se va al fondo. Hay mucho espacio ahí para mejorar. Entonces, yo creo que todas las modificaciones que estén reguladas en materia de transparencia son buenas para la política, buenas para la democracia. O sea, coincides con Valerian que los WhatsApp son parte de lo que puede quedar, digamos, en el archivo de una ley. En un proceso penal yo creo que es perfectamente... Sí. Él no lo dice por un proceso penal en general. Bueno, yo creo que nosotros en Chile tenemos un órgano, tenemos un principio de acceso a la información y tenemos un órgano dedicado a velar por ese principio, el Consejo de Transparencia. Yo creo que ahí hay jurisprudencia y si el Consejo de Transparencia considera que estos también tienen que ser, que las conversaciones a través de nuevas plataformas son información pública, creo que hay que avanzar en ese camino. Lo que sí creo, Paula, es que es importante que podamos diferenciar lo que es información pública de lo que es información privada. Hemos visto que se ha expuesto, no solo en este último caso, sino que tanto en el caso Hermosilla, sus opiniones respecto a la candidata Matei eran absolutamente innecesarias respecto de las decisiones, del tráfico de influencias, los comentarios
entre la diputada y la alcaldesa respecto de otras personas también. Pero también un caso mucho más complejo de una diputada donde se le incauta el teléfono y se le termina persiguiendo por la decisión de interrumpir un embarazo. O sea, creo que estamos hoy día en una situación donde no están claros los límites entre qué es público y qué es privado. No está claro el límite entre cómo se protege también un principio y un derecho que tenemos consagrado en nuestra Constitución, que es el derecho también a la privacidad. Exactamente. ¿No? Entonces ahí hay mucho por avanzar y bueno, creo que este tema no es un blanco y negro, ¿no? Podemos encontrar distintas dimensiones, pero sí me parece que las instituciones de la justicia deberían ser un poquito más proactivas en generar protocolos, generar estándares y por concluir las investigaciones que se están realizando para dar tranquilidad a todos los actores que acá no hay una utilización maliciosa de la información que son parte de los procesos judiciales. Marcela Ríos, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá con nuestro siguiente invitado, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Muy bienvenido, alcalde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de política, también de municipalidades, de la ley de seguridad, pero vamos a partir por la situación de la exalcaldesa Evelyn Matei, que para muchos de ustedes es el delfín de la alcaldesa Matei, que está hoy día en una situación complicada con esto de que la derecha va a ir a 3 bandas a la primera vuelta. ¿Cómo está viendo usted el panorama general para la alcaldesa? A ver, yo creo primero que las personas están hoy día viviendo un presentismo y por tanto tienen un futuro como muy cancelado. Por distintas razones. Yo creo que esto es un fenómeno global, post-pandemia, el estallido, eso hizo que ciertas certezas del pasado, de comportamiento y otros se acabaran y por tanto la proyección de la familia hoy día es muy cortita. Y eso hace que la preocupación por lo cotidiano sea lo central, que nos lleva a la seguridad, el trabajo y la salud. Y creo que en esas 3 cosas las personas están buscando certezas. Alguien que les rebaje esta incertidumbre que acabamos de mencionar. Y Evelyn Matei reúne las condiciones para entregar certezas, porque no solamente basta con decir, sino que hay que hacer. Y este es un gobierno, además, que nos demuestra todos los días que no basta con hacer buenos discursos, sino que hay que hacer las cosas. Que la gestión no es solo política, sino que también es concreta. Y Evelyn Matei lo ha hecho no solo en su trayectoria política, como alcaldesa, como ministra, sino que además tiene la experiencia, la fuerza, yo creo que son una gran ventaja para una eventual primaria o para una candidatura presidencial. Ahora, pero José Antonio Kast y Johannes Kaiser la critican diariamente, digamos. Sí, y yo creo que es parte de las reglas del juego. Ellos tratan de hacer una diferenciación hacia como si fueran como externos a la política, ¿no? Yo creo que esa fue la carta que jugó José Antonio Kast la vez anterior, como era como un outsider, que en verdad era un outsider, digamos, pero que se plantaba desde afuera, desde la crítica hacia el cómo se hacían las cosas. Y eso puede rendirte en el corto plazo. De hecho, creo que el actual gobierno jugó exactamente la misma carta. Ellos, mientras fueron oposición, fueron una oposición brutal y siempre uno puede decir cómo se podrían hacer mejor las cosas. El problema es cuando te tocan, te pasan la guitarra, te dicen, ok, ahora usted es el que tiene que reconstruir las casas. Y ya hemos visto que no basta con tan grandes discursos, no basta con decirlo, no basta con el voluntarismo, porque, por ejemplo, en este caso nos pasó con este gobierno que antes ellos decían no se mejoran las pensiones porque no hay voluntad, no se construyen más casas porque en verdad no hay interés, no se mejoran los sueldos porque el empresario es un tacaño, pero resulta que cuando a ellos les toca se dan cuenta de que es muy distinto entre el decir y el hacer. Y me pasa algo similar con respecto a José Antonio Kast y Johannes Kaiser, que cumplen un rol, tienen una mirada, tienen, por supuesto, legítimamente visiones distintas a las que yo tengo en muchas cosas, pero una cosa es decirlas y otra cosa es concretamente hacerlas. Y en eso Evelyn Matei entrega esa certeza. ¿Y ellos no? Yo creo que no. Yo creo que no tienen la experiencia de cómo se ejecutan políticas públicas, cómo se trabaja en un gobierno. Que puede ser una ventaja porque no tenéis que cargar con ciertos problemas, ciertos errores, porque no hay duda, digamos, de que todos quienes hemos estado en distintos cargos cometemos permanentemente errores. Entonces, tú no tienes que hacerse cargo de esos. Entonces, cuando tú has estado afuera, en el caso de Johannes es todavía más afuera porque este es su primer periodo además como parlamentario, es
hay una posición que es un poco más sencilla de la de criticar el cómo se deberían hacer las cosas, pero otra distinta es realmente hacerlas. Ahora, alcalde, ¿y qué pasa si van los tres a primera vuelta? Evidentemente eso abre un escenario muy complejo para la exalcaldesa Matei, ¿no? Yo creo que sería una mala idea, pero no es el fin del mundo, digamos. O sea, para mí el ideal es que nosotros tuviésemos una primaria amplia, muy amplia, y que ahí es donde se definan quién es el mejor candidato o candidata. Pero Kaiser y Kass ya le dijeron que no. Lo tengo claro, pero quiero insistir en que para mí el ideal es eso, porque en el fondo lo que hace competir son los proyectos políticos y no las personalidades, que no es lo mismo. Entonces, si van a primera vuelta, uno lo entiende que es porque hay una incentivo también a hacerlo, por algo que se inscriben 50 personas para tratar de conseguir las firmas e ir a esa primera vuelta, porque tienen tele gratis, y si quieres llevar una lista parlamentaria, ahí el incentivo está a que también lo hagas a través de tu propia candidatura presidencial. Pero eso también nos tiene en un Congreso hiperfragmentado, con dificultad de llegar a acuerdo y consenso en cosas que son muy importantes, y las mismas personas empiezan a desatender de esa política porque se da cuenta como que no cambia nada, y entonces le produce cierta ansiedad, que es el camino a veces, lamentablemente, que han seguido algunas otras democracias en Latinoamérica y en Europa hacia la demagogia y el populismo. Entonces yo creo que nosotros no estamos exentos de ese germen. Entonces, si vamos a primera vuelta, lo que va a ocurrir es que no vamos a sacar el mismo porcentaje que si fuéramos juntos, ni en el Congreso, ni en la presidencial. Yo nunca fui de los que creí que nosotros íbamos a sacar el 1 y 2, digamos, para pasar a segunda vuelta. O sea, soy súper amigo de Pepe Out, me gusta mucho su análisis, pero eso de que él decía que iba a haber una final germano-alemana, yo le decía, no. Y no va a pasar porque va a haber una buena candidatura una segunda vuelta solo de derecha, podría. Exacto. Claro. Yo creo que eso no va a pasar porque desde hace mucho tiempo que sostengo que siempre iba a haber una buena candidatura de parte de la izquierda y de la centroizquierda. Y por tanto que la primera vuelta pasa a ser de alguna forma como una gran primaria, con todos los sectores compitiendo. Pero obvio que eso desordena, que introduce esta incertidumbre. Johannes Kaiser puede que pase a segunda vuelta porque el que va subiendo ahora es él, ¿no? Y la candidata Matei ha ido bajando, ha perdido 8 puntos desde diciembre hasta ahora. Sí, pero yo creo que a quien le quita mayor porcentaje es a José Antonio Kast. Es evidente que quien había ocupado como la carta de la novedad y como de la interpelación frente a la política, hoy día ya no tiene esa novedad, y entonces Johannes Kaiser sí representa esa mayor novedad, un discurso además de mayor firmeza en una de las urgencias que las personas tienen todos los días, como es la seguridad, pero como digo, no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. Entonces, claro, esa sería una primera vuelta que sería como una suerte de primaria, porque también habrían disputas como dentro de los mismos sectores. ¿Pero usted cree que la exalcaldesa Matei gana esa primaria? O sea, gana esa primaria que sería una primera vuelta. O sea, yo creo que Evelyn Matei va a ser la próxima presidenta. Lo que pasa es que nos faltan varios meses y esta es una maratón, no son carreras de 100 metros, entonces hay que atender muy bien esa necesidad y tener buenos equipos y hacer una buena participación, etcétera. ¿Y es imprescindible una primaria para Evelyn Matei, sí o no? Porque para muchos es muy necesario, porque de hecho va a haber una primaria, ¿no? en el oficialismo o la centroizquierda y la izquierda, y además para legitimarla, para darle fuerza. ¿Qué cree usted? Yo creo que no es imprescindible, pero es buena. Y en esa lógica creo que sería mucho mejor hacerla. Y aunque no fuera con Kaiser y con Kast, ¿vale la pena hacerla igual? Con Kaiser y con Kast, efectivamente. Por ejemplo, solo con Jimena Rincón. Y con quien sea, porque ahora tiene que ser una de verdad, no es con una pantomima de primaria, sino que tiene que ser una de verdad. Lo que te ayuda es que te obliga a armar tus equipos, a armar tu programa, y entonces te obliga a competir en la alta competición, y no solamente estar a la guaite viendo cómo otros compiten. Eso puede servir en algún momento de la política. Yo creo que hoy día no. Hoy día el cambio de las noticias es tan rápido que tú necesitas estar allí y por tanto planificarte y hacer una buena estrategia. Y creo que la primaria, como bien decís tú también, ayuda a que la participación ciudadana legitime finalmente quiénes son los que se escogen. Entonces no es imprescindible, pero me parece que sería una... ¿Cómo está viendo el escenario de los rivales, digamos, los adversarios políticos, el oficialismo? ¿Cómo ve a Carolina Toá, por ejemplo? Yo creo que Carolina Toá es una buena candidata. Yo difiero de ella, digamos, en muchas de sus miradas políticas, pero creo que es una mujer que tiene experiencia, o sea, si ya tenemos una crisis en seguridad sin lugar a dudas, y si hubiese seguido la anterior ministra de Interior, sería un desastre completo y total, digamos. O sea, en eso Carolina Toá claramente ha sido el puntal de este gobierno, que creo que lo ha hecho muy mal, digamos, pero si no hubiese sido por Carolina Toá sería todavía mucho peor. Entonces, ella es una buena candidata, es una persona inteligente, sabe armar equipos también, así que creo que ahí la centroizquierda tiene una posición.
El problema es que se le abre el apetito después a otro por más la izquierda. Entonces el Frente Amplio todavía está dudoso de qué es lo que va a hacer. Yo entiendo que la principal complicación que tienen es que si el presidente Boric apoya a Carolina Toá, ¿cómo el Frente Amplio le va a levantar a alguien? Y menos Gonzalo Vinter, que es el escudero del presidente Boric, digamos. Entonces, y a la más izquierda dentro del PC, lo que uno ve muy claramente ahí es que hay una facción que siempre ha estado en contra de este gobierno, que lo encuentran en unos entrevistas y etcétera, y que más bien está en la tesis ultrona, digamos, que le hace mucho daño a la democracia porque son los que siguen reivindicando la violencia y otros. Y ahí el gobierno tiene que decidir, o sea, hacia qué lado quiere mutar su legado, que va a ser un triste legado, pero parte del legado político también va a ser hacia dónde queda quien representa mejor esas ideas que teóricamente ellos quieren dejar para el próximo gobierno. ¿Y qué candidatura es más competitiva frente a Evelyn Matei, a su juicio? ¿Carolina Toá o Janet Jara? No, sin duda Carolina Toá. Yo creo que este gobierno se la jugó por el apruebo. Yo creo que eso es algo que va a salir, digamos, dentro de la candidatura de Carolina Toá. Y la coalición en contra de eso, que fue un 62%, fue súper transversal. Y habían personas de centro-izquierda que se sintieron como asombradas por esta lógica como borrachera ideológica que llevó a algunos en la convención. Y eso todavía sigue pasando al Pero gobierno. sigue existiendo porque, por ejemplo, personas como Jorge Burgos, de Amarillo, José Gregorio la semana pasada, quien influyente, en fin, muchas personas exconcertacionistas que no estuvieron por la prueba dicen, bueno, en realidad Carolina Toá a eso voy. votaría por ella, o sea... A eso voy, por eso, porque si la candidatura es del PC, entonces esas personas no van a volver allá, digamos. En cambio, si es Carolina Toá, evidentemente que también puede ir a reencantar al mundo exconcertacionista. Eso no pasa con la tesis más izquierdista ni del Frente Amplio ni, por supuesto, del Partido Comunista. ¿Y qué pasa con Evelyn Matei y el centro? ¿No? Porque ella muchas veces ha dicho, yo quiero este 62%, quiero desde amarillos hasta libertarios, ahora sería, ¿no? Republicanos, o lo más grande posible. Pero por otro lado, está siendo desafiada desde la derecha, ¿no? Por libertarios y republicanos. Y de hecho lo que vimos la semana pasada con el tema de ella defendiendo la reposición de la pena de muerte, algo que es verdad que ella siempre estuvo a favor de la pena de muerte, pero digo, es un debate, traerlo al día de hoy, suena separarse del centro y irse, de hecho, incluso más allá de José Antonio Kast, que está en contra de la pena de muerte por razones religiosas. Mira, ¿Cómo se maneja eso, no? Porque no se le puede dar gusto al centro, digamos, y a la vez a los libertarios. Sí, es que yo creo que el centro está cruzado por distintas posiciones en distintas materias. Y de hecho, la opinión, por ejemplo, sobre la pena de muerte, yo estoy en desacuerdo con la pena de muerte, pero en términos populares es súper mayoritaria. Y cruza sectores políticos, digamos. Inclusive tú te puedes encontrar con gente de izquierda que también dice que está a favor de la pena de muerte. Particularmente cuando uno lo ve como por nivel socioeconómico, empieza a mutar mucho, ¿no? El cual es el incentivo que produce la pena de muerte. Como digo, estoy en desacuerdo con ella, pero me parece que Evelyn Matei en eso es súper auténtica y coherente además con lo que ella piensa. Entonces dice, oye, deberíamos conversarlo. Y obviamente que los problemas de los ciudadanos hoy día, como decíamos, en este futuro como medio cancelado, tienden a ser cosas más cotidianas, más del inmediato plazo, que uno tiene que tratarlas con cierto cuidado. Hay una falta de esperanza. Yo creo que ahí es donde Evelyn Matei tiene una mejor ventaja, de poder ofrecer un camino en el cual salimos de un pantano, digamos, no que nos quedamos ahí. Y eso sí incorpora al centro y a la moderación, diría yo, más que solamente el centro, que es la que dijo que rechazo, digamos, la primera propuesta constitucional, que yo creo que le hacía daño a nuestra democracia, y también dijo que no a la segunda, y esa moderación no quiere el radicalismo. Puede que en el corto plazo funcione para TikTok, para Instagram, para Twitter, y que te dé algunos puntos de las encuestas, pero en el momento en que ya depende tu trabajo, depende cómo van a ir tus hijos y tus hijas al colegio, cómo va a ser el transporte público, cómo va a ser la seguridad, en el amplio sentido, no solamente en términos del combate policial, yo creo que ahí baja, se decanta un poco, y entonces creo que la elección no se va a jugar en los extremos, sino que se va a jugar en quién es capaz de convencer a este votante obligado, que suele mirar con mucha distancia a la política, y ese es más moderado, no conservador, es más moderado, y por tanto ahí es donde yo creo que ella puede llegar mejor. Vamos a los temas municipales. El tema de la seguridad es el más importante, bueno, el tema número uno en la agenda de nuestro país y de todos los países latinoamericanos, por lo demás, sí, como dice el presidente del BID, ¿no? Y sobre todo relacionado con el crimen organizado que ha pillado desprevenido a todos los países y que estamos todos en esta situación tan difícil de controlar.
¿Cuál es su postura, alcalde, respecto del uso de armamento no letal para los guardias municipales? Porque es parte de la ley que se está tramitando en el Congreso, pero porque hay muchos alcaldes, de hecho, desde republicanos hasta el Partido Comunista, incluido Matías Toledo, que han pedido el uso de estas famosas pistolas Taser, que son pistolas no letales, que ellos consideran fundamentales para que los guardias municipales no estén tan desprotegidos como están hoy día. A ver, yo creo que nosotros necesitamos una ley que nos entregue mayores facultades y mejor protección legal, jurídica, de contratación, de selección, de cómo podemos capacitarlos, de elementos de protección personal, que hayan agravantes cuando hay personas que atacan a nuestras como la ley que se está tramitando. Sí, tiene problemas esa ley porque al definir algunas de las cosas que nosotros hacemos, lo que hace es que nos limita mucho más. O sea, nos impide hacer cosas que hoy día estamos haciendo. Yo preferiría que ni siquiera las mencionara. Entonces, pero hay buena disposición de parte del gobierno y de parte de los senadores en modificar estas cuestiones. Y al mismo tiempo también hay una lógica media burocrática que no está bien. Entonces, ¿qué es lo que me pasa con las pistolas Taser o con en general elementos no letales? Hoy día nosotros no le podemos pedir el carnet de identidad a una persona que está tomando en la plaza. Si hay un auto que está en movimiento, yo no puedo hacerle nada. Tengo que esperar a que se detenga y decir que está mal estacionado. No puedo hacer un decomiso sin carabinero. Entonces, si no puedo hacer esas cosas, me parece que eso es mucho más urgente que tener una pistola no letal. ¿Y no se puede pedir todo a la vez? O sea, esas facultades y además un armamento no letal que les permita a ellos defenderse cuando son atacados. Es que yo ahí diría otra cosa. En la práctica lo que nosotros hacemos es estar obviamente en la calle, en la vereda, pero es también el prestar la ayuda permanente a nuestros vecinos y vecinas. Y en el caso de Providencia, además a la población flotante que tenemos, que multiplica por 12 nuestra población que es la residente. O sea, pasan por Providencia entre 2 a 2,2 millones de personas al día. Incluida la gente que trabaja, que va al colegio, que estudia, que va a los hospitales, que va a hacer trámites, que va al comercio, etcétera. Entonces, nosotros tenemos un gran desafío permanente en materia de seguridad y lo que estamos buscando siempre son patrones. Y esos patrones nos han permitido identificar que existe el crimen organizado y nosotros tenemos que organizarnos mejor también. O sea, como ellos están organizados, nosotros tenemos que hacerlo el doble. Y cuando alguien te saca una pistola, nuestro personal de seguridad no va a estar entrenado para repeler eso como lo puede hacer Carabinero o lo puede hacer la PDI. ¿Y qué hacen entonces? ¿Qué es lo que la gente dice? Bueno, pero entonces están como, saca una pistola, alguien en una bomba de benzina o hace un portonazo y el guardia está como con un palo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que los perseguimos. Y por mientras llamamos a Carabinero. Y lo que nos toca muchas veces es que nosotros retenemos personas esperando que llegue Carabinero, que a veces se puede demorar 2, 3 horas. Entonces, nosotros perdemos personal por hacer eso. Entonces, hay elementos que permiten la reducción de alguien que está cometiendo un delito, por ejemplo, esposas, por ejemplo, un bastón retráctil, u otros elementos que permitan capturar a una persona que está cometiendo un delito flagrante. Ese tipo de cosas yo creo que sí es importante dejarlas en la ley. Pero la pistola Taser lo que puede llevarte es, por un lado, a que el delincuente saque al tiro una pistola, y lo segundo es que nosotros vamos a tener que estar muy preparados para ver en qué ocasiones se puede ocupar. Nosotros tenemos una gran legitimidad por parte de la ciudadanía en las actuaciones que hacemos. Entonces basta el error de uno para que esa legitimidad comience a cambiar. También me gustaría que nosotros probáramos la pistola Taser con Carabinero. Creo que el plan que está haciendo el gobierno... Claro, por violencia intrafamiliar, ¿no? Es demasiado acotado y se nota que quien lo planteó nunca ha estado en un procedimiento de violencia intrafamiliar, digamos. Entonces, los que han estado se dan cuenta de que es muy difícil poder ocuparlo. Pero la pistola Taser tiene experiencia en partes del mundo y funciona súper bien, digamos. Entonces, para Carabinero, ahora, al tiro mañana, las municipalidades por de pronto vale 3 millones de pesos cada una, así que tampoco es que sea tan fácil, digamos, para alguno poder tenerlo. Yo prefiero primero que nos den facultades, que pueda decomisar, que pueda pedir el carnet de identidad, que pueda combatir mejor las incivilidades y después vemos... Ahora, los alcaldes que se unieron y esta semana sacaron una declaración, los alcaldes del, digamos, la parte suroriente de Santiago, que incluye a Matías Toledo, incluye, como decíamos, alcaldes de republicanos, Partido Comunista, ¿están a favor del uso? O sea, están pidiendo, entre otras cosas, bueno, tecnología compartida, cámara... y también, digamos, herramientas no letales para los guardias. Mira, yo creo que primero es una buena noticia que ellos se hayan unido. A mí me tocó ser parlamentario por la zona sur de Santiago, así que conozco los problemas de la delincuencia allá que son muy importantes y que después tienen efecto en el resto de la ciudad. Entonces, a uno le pasa como alcalde que los límites suelen ser donde uno tiene más problemas. Entonces, esta ley, de hecho, nos da la facultad de poder traspasar el límite cuando tú estás persiguiendo a alguien en flagrancia. Hoy día, teóricamente, si es que yo voy persiguiendo a alguien y pasa Pionono hacia Recoleta, tengo que parar.
Ya, pero eso es ridículo, o sea, uno piensa cómo... Lo es, pero en la práctica es así. Ya. Entonces uno quiere saltarse esas cosas. Nosotros nos pusimos de acuerdo con el alcalde de Ñuñoa y tenemos ahí en el barrio Italia seguridad compartida. Y con el alcalde, de hecho, Fares Jadwe, a diferencia de su antecesor, que estaba en desacuerdo con la seguridad y que decía que no se tenía que preocupar de los ricos de Bellavista, lo que hizo fue entregarle, de alguna manera, al abandonar Bellavista, entregárselo al crimen organizado. Y el crimen organizado es totalitario, quiere controlarlo todo. Obviamente el comercio, pero también los movimientos, todo. Entonces, nos pasa justo en Pío-Nono, que no solamente cambia la comuna, sino que cambia además la Fiscalía. Fiscalía Oriente, Fiscalía Centro-Norte. Cambia Carabinero para la Prefectura Oriente y la Prefectura Centro-Norte. Entonces, un delito que ocurre a 15 metros de distancia, en Recoleta o en Providencia, No es terreno de nadie. se ve como Claro. cosas distintas cuando en verdad tú ves el patrón y es la misma banda. Entonces tú tienes que enfrentar el delito de una manera distinta y en eso es muy buena noticia que los municipios de la zona sur también se hayan reunido, se traspasa información de cámara, cuando alguien se roba un auto tú puedes hacerle seguimiento, eso es genial. Pero yo creo que hoy día nuestras fuerzas de inspección, de inspectores, digamos, así como también de seguridad, no están preparadas para sacar un arma no letal y no quisiera que ellos se vieran enfrentados a un tiroteo. Sí pasa que tienen que estar muy bien resguardados, entonces nosotros los tenemos, por supuesto, con chaleco antibala, anticorte, con coderas, con rodillera, con un muy buen traje, pero su preparación es distinta a la que tiene un carabinero. Y por tanto, lo que me gustaría es que nosotros hiciéramos ciertas tareas que le dejara más tiempo disponible a carabineros para que ellos se enfrenten a los delincuentes y particularmente yo creo que sí es relevante que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a enfrentar el crimen organizado, que tiene un poder de fuego completamente distinto al que estamos Y acostumbrados. ahí se lo pregunto también porque en general los alcaldes están a favor de que los militares ayuden en el combate al crimen, ¿no? Y que al menos, digamos, en perímetros como sería la ley de infraestructura crítica, ¿no? CEFAM, hospitales, bueno, y hay que terminar de definir en esa ley cuáles serían los lugares, así como las famosas reglas de uso de la fuerza que desde las Fuerzas Armadas piden, ¿no? Tener claridad. Sí. Y eso está avanzando en el Congreso. ¿Usted está de acuerdo con que los militares ayuden o no? No, absolutamente. O sea, nosotros tenemos hoy día problemas en las calles, en las carreteras. Entonces, si tú pones a custodiar esas calles y esas carreteras a personas de las Fuerzas Armadas, lo que haces es dejar que Carabineros haga otra labor que nunca van a poder hacer las Fuerzas Armadas, que es perseguir al delincuente en particular que anda armado, por ejemplo. Pío-Nono, para volver a ese lugar. Pedimos con el alcalde Fares Jadwe, que tenía una buena disposición y queremos transformar eso en planes de acción concreta, un punto fijo, porque sabemos que en Pío-Nono, justo en la esquina que está, es de Recoleta, digamos, pero los efectos también lo vivo, digamos, en Providencia, en esa esquina antes había un punto fijo, se fue. Y tenemos bandas que están operando justo ahí y se ponen carritos de comida que son ilegales y entre las 2 y las 6 de la mañana han ocurrido hechos brutales, uno de los cuales significó la muerte de una persona. ¿Y usted Entonces, quisiera que militares custodien ese lugar? o sea, si es como una comisaría ahí móvil, digamos, que se queda ahí a punto fijo, bienvenido sea. Si es otra forma de custodia de carreteras y de calles, permite que esos mismos carabineros no tengan que estar fijos ahí, sino que puedan estar haciendo otras labores. Entonces, lo que quiero decir es que la noche es distinta hoy día y uno necesita una gobernanza de esa noche que quizás no estamos viendo bien. Y este como fenómeno Bellavista que te decía yo, que hay un traslape jurisdiccional en donde la calle para un lado está sucia, para el otro lado está limpia, donde los locales comerciales en un lado hay crimen organizado y en el otro están desesperados por traer turistas, digamos, y por traer que los vecinos vivan bien, se repite en otras partes de la ciudad. Y hay otro punto que es clave en seguridad que no tiene que ver con la ley, que es que uno no está más seguro en la medida que se encierra más en su casa, sino que está más seguro en la medida que puede salir más a ocupar el espacio público. Exactamente, vaciar el espacio público crea mayor delincuencia. Exacto, entonces recuperar espacios públicos es una cuestión fundamental. Y cerrando el tema de las Fuerzas Armadas, porque es un tema polémico, de hecho las Fuerzas Armadas no les parece tampoco que las utilicen para esta labor, o sea, y también hay, digamos, en la misma derecha hay personas que no están de acuerdo con que los militares ayuden a esta labor. ¿Por qué cree usted que es importante que lo hagan? Es que el punto yo lo he escuchado a algunas personas legítimamente, también algunos ex uniformados que te dicen, mira, mientras no tengamos claro cuándo se puede ocupar el arma, entonces no me expongas a un lugar en el cual después voy a terminar yo tras la reja. O sea, de nuevo, en esa misma esquina. Llega crimen organizado.
y no le va a ir no tengo idea, no va a insultar a alguien de las Fuerzas Armadas o carabinero. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esas situaciones? ¿Se puede repeler con armas cuando el otro lo hace? La respuesta es obvio que sí, ¿no? Pero bueno, eso tiene que quedar claro entonces en una regla de uso de fuerza para darle una protección jurídica a quienes también tienen que custodiarnos, por ejemplo, en las noches en infraestructura crítica. Entonces, falta que quede claro, y yo creo que todavía hay una discusión política. Hace 5 años atrás o 6 años atrás, esto fue brutal. O sea, la legitimidad del uso de las armas por parte de las policías bajó muchísimo y se justificó la violencia como un método legítimo de la política. Hoy día eso ha cambiado, dada la amenaza del crimen organizado. A quien más le sirvió la justificación de la violencia fue el crimen organizado, porque pudieron avanzar posiciones. De hecho, las reglas de uso de la fuerza e infraestructura crítica están en tramitación hoy día en el Congreso. Efectivamente, y tienen este drama, ¿no?, de cuánto sí, cuánto no, y de la casuística, pero en el fondo hay un manto grande que va más allá de solo la letra, que es el espíritu, que es la legitimidad del uso de la fuerza, que ya no es el mismo combate al crimen que comúnmente hacíamos con el crimen organizado. ¿Y usted pediría en algunos perímetros o en algunos lugares de Providencia, por ejemplo, esta colaboración de militares? O sea, yo creo que si hoy día nosotros tenemos más atribuciones, nosotros como municipio, eso despeja a carabineros para que ellos puedan tener más presencia en algunos otros lugares, y si eso no es suficiente, por supuesto que nosotros estaríamos disponibles y encantados de recibir la ayuda nosotros tenemos mucha carretera, tenemos mucha calle, tenemos muchos puntos de entrada a la comuna. Entonces, custodiar eso, sobre todo en las noches, creo que es un punto muy relevante. Ahora, de nuevo, como te decía, yo creo que más que poner un carabinero en cada esquina o militares en todas partes, yo lo que quiero es tomarme los espacios públicos. Y eso se hace a través de la cultura, a través del arte, a través del deporte, a través de la familia. Y hemos incentivado también esas políticas durante estos 100 días que llevo alcalde. Hicimos el sábado pasado la corrida más grande de mujeres de Chile. 5.500 mujeres que corrieron una corrida nocturna y que te pone además arriba de la mesa un tema que para los que somos hombres a veces no está. Claro, la inseguridad en las calles, ¿no? Exacto, que la misma ciudad puede ser muy amable para unos, pero agreste para otros dependiendo del horario. Entonces, claro, yo no me pregunto si es que puedo salir a trotar a las 9 de la noche. Entonces las mujeres tampoco se lo preguntan porque se quedan en la casa. Y eso no es razonable. Entonces, el uso del espacio público es una cuestión que es clave porque también tiene una equidad de género, por ejemplo, en este tipo de materia. Hay una injusticia en esa situación. Entonces hemos querido hacer rutas seguras para nuestros estudiantes, mayor iluminación, mayores cámaras. Recién estuvimos en Bustamante, donde teníamos una situación con prostitución. Y lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con los vecinos, entonces duplicamos las cámaras, duplicamos además la fiscalización, y lo que hacemos es una pequeña trampita, digamos, que es que pusimos una reja peatonal para despejar la vereda, porque si no las personas que vivían ahí se veían permanentemente atemorizadas, había consumo de alcohol, de droga, microtráfico, y esa reja peatonal despeja la vereda. Y entonces lo que pasa es que quien va a solicitar esto tiene que detenerse y tiene que estacionarse, y en ese minuto le sacamos parte por mal estacionado. Ya encontraron la manera, ¿no? Encontramos la manera, pero uno de estos tipos amenazó de muerte a uno de mis inspectores. Entonces nosotros necesitamos algo que nos proteja mejor y que nos dé... Y no sé si ahí la alternativa hubiese sido ocupar la taser. Puede ser, pero lo que quiero decir es que primero me falta avanzar en una protección jurídica, una protección legal, en tener mayores facultades y luego después discutimos sobre las eventuales armas. Y veremos qué pasa entonces con esa ley. Alcalde Belolio, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.